hacer viene un escote. Sí. Tu mate guapísima. Bueno, pues aquí la verdad es que predomina el eritema, ¿no? No sé si lo estáis viendo bien, más que los léntigos, ¿no? Es más... y luego, bueno, a ella le preocupaba también que tiene una zona hipopigmentada, una cicatriz, ¿no? Una Sí, cicatriz. porque tenía una mancha y me hicieron ahí el CO2, Sí. pero se me quedó la Y has mancha. hecho, la verdad es que eso... Yo, bueno, ahí para este tipo de cicatrices es donde hago una de dos, o hago el fraccionado no ablativo o hago vehiculización del Lumigan, del Lumigan, Bimatoprost. sí. Sí. Yo les pongo los escotes así Lumigan con tacrolimus, ¿no? Sí, también. Sí, mira, pero Lumigan vehiculizado muy bien. Sí. Además que hay monodosis de estos, ¿no? Sí, hay uno. Lo que pasa es que la concentración es diferente. Las monodosis creo que es 0,3 Sí. y el otro es 0,1. Ah, ¿y tú prefieres el 0,1? No, yo prefiero 0,3. O sea, yo prefiero... Bueno. Sí, yo hablo de monodosis, lo que pasa es que te viene como 30. Ya, Entonces, sí. Lo otro es como más cómodo, pero bueno. Entonces, bueno, es verdad que esta paciente es fototipo clarito y tiene poco cromóforo. Entonces, aquí a utilizar un 530, esto es un chollo de luz pulsada, vamos, porque es un tratamiento a priori bastante o muy seguro por el fototipo y por la cantidad de cromóforo. 530 seguro a nivel de filtro y luego es verdad que predomina el componente vascular. Entonces, aquí conceptualmente es verdad que yo priorizaría el pulso corto. No sé qué opinas tú. Sí, yo veo que también predomina. Yo haría también, porque sí que veo un poco por conseguir el rejuvenecimiento, porque le veo un poco pues fotodañado, ¿no? Haría la forma clásica, pero me parece bien probar un pulso corto, ¿no? Sí, claro, aquí está la doble vertiente bueno, cuando es un escote que tiene cierto fotodaño y quieres mejorar textura, quizá es el caso para hacer doble pase, utilizar el VL en parámetros de rejuvenecimiento más conservadores y luego utilizar el PR en pulso un poquito más cortito. Pues sí, para priorizar lo vascular. Entonces ahí es verdad que no necesita ser tan resolutivo a nivel pigmentario. Probablemente el eritema mejore, pero a lo mejor sí que hace falta otra sesión. Yo creo más por un tema de cantidad de cromóforo, que probablemente la captación se vea limitada porque tampoco hay mucho cromóforo. Sí, no está... Entonces, sí. Pues me parece buena opción, ¿no? O sea, atacar por un lado, hacer uno modo rejuvenecimiento y otro con un pulso único que haríamos... ¿A cuántos milisegundos harías? El pulso único lo haría 5.30 a 3 milisegundos y en torno a 6 julios. Vale, eso estaba pensando. Vemos el eritema, ahí sí que en escote, ya digo, no son los escotes que de los que os he enseñado en la presentación. Aquí yo si tuviera componente pigmentario con este fototipo me iría a 5.30 sin ningún tipo de problema y con componente pigmentario predominante haría 9 milisegundos, 10, 10 y medio, incluso 11 julios, si no es un cromóforo exagerado, con esa horquilla de más 2 julios con respecto al pulso, e ir viendo oxidación, e ir viendo grado de eritema y tolerancia. Pero aquí en este caso no aplica. En este caso es estos que os decía, pues son casos relativamente light, que eso, pues combinar algo más profundo con doble pulso, más conservador para la textura y apuntar más al cromóforo un poco más dirigido ya con pulso único, perfecto. Le voy echando yo el gel, ¿vale? Pues hacemos eso. ¿VL, te parece? VL foto. Me dices ahora y luego hacemos el PR. Luego, bueno, pues también tener cuidado en las clavículas, ¿no? Muchas gracias. Que al final, ¿no? Ellos donde quemas más, ¿no? Sí. Y luego no sé si os ha pasado que viene un escote que le has dejado ahí fenomenal y de repente ves ahí 2 líneas de no tratadas, ¿no? Ya, es que sobre todo en esta zona, ¿no? Que me pasa a mí a veces. Yo es verdad que yo muchas de las dobles sesiones que haces en rejuvenecimiento de escote es por homogeneizar bordes. Al final degradado ese, que sobre todo cuando hay mucho cromóforo, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Para que os hagáis una idea, yo ayer traté a una paciente con V-BIM, con PDL para un escote también, paciente joven y muy vascular. ¿Sí? Realmente aquí la ventaja del V-BIM es que el spot de 15 milímetros te da para hacer una buena cobertura y aunque es muy difícil que te quede perfecto por técnica, porque al final es verdad que se solapa más difícil, no es un cabezal tan grande como el de la luz pulsada, entonces a nivel técnico es verdad que conseguir un tratamiento súper homogéneo es complejo, pero utilizando el spot de 15 milímetros, ayer mismo hacía 15 milímetros, 1,5 y me movía en torno a fluencias
de 6 julios. 6 que creo que la plataforma te lo capa el UV-Beam PDL en ese spot y en ese pulso a 6,5, una cosa así. O sea, aquí estamos siendo, teniendo en cuenta que no nos molesta el cromófono pigmentario, estamos siendo más conservadores de lo que fui ayer con el PDL y que no tuve un post complejo. O sea, que esa es un poco la horquilla que os digo. Es el tema de venir de los láseres y saber más o menos con unos parámetros que se pueden solapar, aunque esto tenga más captación pigmentaria, luz pulsada que el UV-Beam, pero aquí no molestándonos el componente pigmentario, aquí hacer los parámetros de los que hablábamos, realmente es que no vamos a tener ningún problema. No vamos a tener ningún problema. ¿Qué influencia quieres? ¿DVL? Bien, ¿Doble así pulso? está perfecto. Yo ya digo, cuando yo hago la combinación, en general soy conservador con el pase de fotorrejuvenecimiento, simplemente quiero calentar un poquito más en profundidad. Y con esos parámetros, sí, 7,4 o 7,8, a mí, vamos. Yo voy a saber que aquí el eritema, ya digo, por la cantidad de cromófono. Sí, si quieres hago yo el segundo pase. Bueno, pues empezamos, ¿vale? Ay, sí, he cogido VL. Ah, mira, es que está en PR. Me he salido. Sí, pero fíjate que le da. Porque estaría el PR primero marcado. Le he puesto además como si fuera un fototipo oscuro para que no me cambiara el PR. Mientras les pregunto a ambos cuándo utilizan el Lumigan, en qué casos sí, me ha y dicho cómo con qué pautas lo suelen usar. Pues yo lo suelo vehiculizar, claro, con CO2. Entonces yo en cicatrices hipopigmentadas quirúrgicas, sobre todo en quemados. En quemados estamos teniendo bastante buena experiencia con el Lumigan. Lo que hacemos es utilizar... No, da igual. Gracias. Lo que hacemos es, en función de la zona anatómica, ajustar un poco la afluencia. Pero bueno, en general, pues eso, si utilizamos en cicatrices o en zonas en las cuales la cicatriz tenga cierto grosor, pues habrá que hacer con más energía, incluso con stack, con CO2, para hacer un canal un poquito más profundo. Densidades entre 5 y 10%. Está estudiado que realmente por encima de un 5% los canales se saturan y realmente no aporta más beneficio, y si haces más canales lo que sí puedes tener es más absorción y puedes tener complicaciones, pero esto siempre que metas productos que no toca meter en dermis. Entonces a nivel de eso no hay problema, y yo creo que el sumar un poquito más de densidad sí que te da cierto efecto remodelado y sí que puede ser beneficioso. O sea que yo habitualmente trabajo con densidades de 10%, energías, como os digo, que apliquen a la zona de piel que esté tratando. Si es una cicatriz algo hipertrófica, pues ponerle stack incluso. Gel. ¿Él? Sí, gel, sí, ¿no? básicamente. High energy, low density. Exacto. Y luego pues yo en mi CO2 puedo ajustar el tiempo de permanencia, pero mucho está preconfigurado, entonces no aplica cambiarlo. Entonces yo lo que hago ahí es, los canales duran lo que duran abiertos, que son pocas horas, entonces lo que hacemos es ponerle el Lumigan justo inmediatamente después del CO2, ocluirlo con papel film o con un apósito transparente oclusivo, y dejarlo ahí puesto hasta el día siguiente. Y luego es verdad que al día siguiente pues los canales a priori se han cerrado, pero le puedes mandar una pauta de una semana al Lumigan por encima, que no hará mucho, pero bueno, quizás suma. Y yo habitualmente cuando hago este tratamiento de cicatrices hipopigmentadas las hago mensuales. Sí, ¿no? La respuesta sobre todo es muy buena en quemaduras. En quemaduras yo creo que si llegas pronto a las quemaduras, y la respuesta suele ser buena. Y para cuando te queda un eritema persistente en algún léntigo que nos hemos pasado y tal, ¿ponéis timolol? ¿Tenéis experiencia? Sí, pero yo lo he intentado en algún eritema, lo he probado en eritema persistente post-acné y en un par de pacientes de CO2. La verdad que no he visto demasiado resultado con el timolol. ¿No? No, lo que suelo hacer es PDL con pulso corto. Lo que os digo, al final tienes que podría hacer con esto. Se podría hacer con esto también, idealmente con 530, que tiene más apetencia vascular. Y como vaso fino. Pulso corto, sí. Conceptualmente, yo cada vez que veo un eritema difuso y no consigo ver la telangiectasia, la duración de pulso efectiva es pulso muy corto, 1,5, eso perfecto. Y luego controlar fluencias. En patología inflamatoria, realmente el problema de hacer tratamientos muy intensos en eritemas persistentes, igual que aplica a hiperpigmentaciones postinflamatorias, tienes que ser conservador, porque muchas veces tú generas una cierta inflamación que te puede perpetuar el eritema, que ya no es tanto de la patología o de la afección, sino que es del propio... Bajito, ¿no? Claro, es verdad. Entonces, bueno, veis que se ha acentuado un poquito el eritema, de hecho ha captado algún léntigo, muy bien además.
3 ahora lo ponemos en modo pulso único, ¿no? En modo, pero está en VR, queremos PR, ¿no? Queremos PR. Lo hago desde aquí. Sí, a ver, ahí te lo selecciona. Vamos a poner eso, es PR. O parámetros de rosácea, mira, igual Sí, si le he pones puesto antes de rosácea y me ha salido te ha cambiado a... Ahora, vale, entonces, modo experto, ¿no? ¿Lo Sí. habéis visto? Ponemos 3 milisegundos. ¿Y de fluencia cuánto quieres, Jaime? 6,5, 6,5, 7, está bien. 7 si quieres. Ahora que veis que no se ha acentuado mucho el... Vamos, se ha acentuado el eritema, han captado algunos léntigos que están más oscuros. Es lo que digo, es que cuando vas detrás de... Realmente cuando vas detrás de un componente vascular, no te hace falta ir dirigido a los léntigos, porque es que se van a enterar igual. Es que está rebasando. Aparte que tienen siempre muchas veces un componente inflamatorio, ¿no? Sí. ¿Y qué opináis de...? Igual, de hecho, ¿no? Había un artículo que decía que los léntigos, los que recidivaban era porque estos que tienen mayor componente inflamatorio. No sé si la habéis leído. Bueno. A ver, realmente, bueno, yo la verdad que muchos léntigos que yo tengo la sensación de que van a responder y que luego no, luego si le das un poco de seguimiento son seborreicas planas. Ya, es verdad. O sea, al final, sí, es verdad. es la percepción que tengo. Sí, yo también. A poco que tengan un poquito de consistencia, vale. Bueno, el segundo pase, ¿vale? Los he hecho en vertical, sí, en horizontal, siempre más sí. cómodo, sí. Vale, pues vamos allá. Disparito. ¿Qué tal? ¿Bien? Le vamos a tener luego preparado, ya está el hielo. Perdona. No, por favor. Gira un poquito la cabecita si quieres hacia tu izquierda. Fenomenal. Vamos. ¿Tenéis preguntas, chicos? ¿Por la sala? Mira, ¿veis cómo se hace una cierta púrpura transitoria? Sí. Se ve muy bien Sí. en vivo. Sí, No sé sí, si se ahí ve lo súper conseguís bien. ver. Normaliza, no es una púrpura persistente. ¿Qué tal de molestia? ¿Tolerable? Sí, ya sabes. En patología vascular a nivel técnico, veis que ahora ya se normaliza. No sé si lo conseguís ver. Incluso blanquea algún vasito. No es un color grisáceo. Lo que se ve es que el tono moradito que había cogido antes ya lo veis normalizado. Entonces ese es un endpoint muy correcto para patología vascular. No hay que apretar mucho, porque como os digo, colapsan los vasos, al final está escondiendo el cromóforo con esa compresión. No vemos ahora con tu brazo, Jaime. Perdón. A ver. Mucho Bueno. del... Ahora, es que, bueno, Es complicado, no es sí, lo difícil, entiendo. no es fácil. Sí, no te preocupes. No es fácil, pero bueno, veis, muchas veces, bueno, igual que cuando aprietas con un dedo te blanquea, realmente cuando haces la aplicación del cabezal, realmente a veces lo levantas y ves un blanqueamiento. Lógicamente eso es transitorio, o sea, no es un blanqueamiento de complicación del tratamiento, lo que pasa es que cuando presionas un poco más a veces se queda un poco más mantenido el blanqueamiento. En cualquier caso, yo lo que hemos visto, que no sé si lo habéis conseguido ver antes en esta zona, es que se ha puesto transitoriamente grisáceo. Ese es un endpoint muy correcto, subpurpúrico, para asegurar un tratamiento efectivo de eritemas difusos, ya sea de escote, poiquilodermia, ya sea de rosácea o eritema difuso facial de cualquier estirpe. De hecho, aquí en este caso, utilizando pulsos de 3 milisegundos, estoy siendo conservador y estoy siendo subóptimo y la fluencia no es demasiado alta, son 7 julios. Y veis que a nivel de endpoint, después de esperar un ratito, lo que te deja es un cierto eritema, pero claramente, no sé si lo habéis podido apreciar en pantalla, lo que se ha visto en esta zona sobre todo, que asumo que tiene más cromóforo, porque esta parte lo hemos generado nosotros vía el primer pase, pero en esta zona de arriba lo que hemos visto es una púrpura transitoria que durante unos segundos se ha mantenido y ahora está perfectamente normalizada y veis simplemente un eritema mantenido que no tiene ningún tipo de
de post raro. Importante ¿vale? las Entonces estoy palabras. trabajando a pulso único con 5.30, teóricamente la mayor Sí, captación, pero un pero fototipo todo- muy agradecido para hacerlo eso- así. eso es por eso. Y podría apretar todavía más las tuercas, ya os digo, podría hacer pulsos de 1,5 ajustando un poquito más la fluencia, quizás 6,5, pero vamos, con ese endpoint que acabo de ver en esta zona, con esa púrpura transitoria, y yo, vamos, estoy convencido de que va a haber buena mejoría. Vale, giramos hacia el otro Hay lado. que hacerlo. Y protectores Paciente. solares orales. Gira. verán. Perdona tu nombre. Perdón. Vale, ¿Sabes bien? vamos, seguimos. Eso mejora. Nada, estaba viendo a la siguiente paciente, Jaime, Ujú. que es una paciente con mucho fotodaño y la verdad, a mí me he acordado de la terapia seguida de la luz pulsada, Ujú. pero bueno, ahora vemos. Los lentigos son de bajo contraste, ahora la veis vosotros también. Y Mira, no sé si aquí lo veis ahora. Se ve muy bien la púrpura transitoria. sí, es verdad, súper bien. O sea, es lo mismo que he visto antes Encima, exactamente, en zonas un poquito más de cromóforo, que ahora enseguida en cuanto... ¿Lo veis bien? Sí, ¿Lo veis justo Sí, aquí? ¿no? sí, sí. Entonces, eso es lo que decía. ¿Por qué aquí y no aquí? Pues probablemente aquí había una pequeña centración de cromóforo que ha hecho que en alguna pequeña zona tengamos más captación y, bueno, algunas veces si es una zona de más acúmulo de cromóforo, pues un pequeño foco de púrpura mantenida te hace. A priori con esos parámetros no la esperaría, pero vamos, una púrpura de Tampoco este tigre, pasaría nada. perfecto. No, esto sería un endpoint correcto en todo el escote con lo que acabamos de hacer. Vale, pasamos un poquito por la zona central. ¿Qué tal de molestias? Bien. Vale. Las pacientes buenísimas. Disparito. Vale. Fenomenal. Y lo que decía Elena, yo más allá de la tolerancia, o según qué zona un poquito más delicada, como es la zona clavicular, así que más que otra cosa lo que me limita ahí es la tolerancia. Pero en zona de frente tampoco bajo Julios, tampoco Tampoco ajusta, bajas, no. ¿verdad? Sí, es que eso como que se decía al principio, ¿no? No sé si... Y ya pasa la historia, yo creo. Sí. Nada, pero muy bien. Vale, entonces veis más o menos, es un eritema homogéneo, quizás ese foquito de púrpura levísima se quede, todo lo demás está prácticamente resuelto, aquí el último disparo también yo creo que se va aclarando también, y he visto pues eso, púrpuras transitorias sobre todo en la zona de arriba y ese foco. Vale, muy bien, ¿no? Muy bien.